Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Tania Sahares, soy parte del equipo de Euro para Todos. Y bueno, hoy vamos a dar un webinar acerca de búsqueda de documentos para la Ley de Memoria Democrática. Este webinar está enfocado a las personas que no encuentran el acta de nacimiento de su familiar español o fe de bautismo. Pero antes de llegar a exponer acerca de cómo podemos buscar estos tipos de documentos, vamos a dar una introducción de la Ley de Memoria Democrática para que las personas que estén conectados, y muchas gracias por conectarse, sepan acerca de cómo va la ley, cómo es, los supuestos que se pueden presentar, etc. Bien, primero vamos a empezar por la ley, cómo evolucionó la Ley de Memoria Democrática, que comenzó todo este tema en el 2020, cuando el gobierno español presentó el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, donde en él estaba la disposición adicional octava, que es la que se presenta la nacionalidad española. La ley fue aprobada luego en el Congreso de los Diputados el 14 de julio del 2022, y una vez que ya estaba aprobada, el Senado la discutió el texto el pasado 21 de septiembre, para así publicarla en el BOE el 20 de octubre del 2022, y tiene una validez de 2 años. Esto es una parte muy importante. Ya han pasado 7 meses desde que la ley se publicó, es decir, que tenemos hasta el octubre del 2024 para poderse presentar a la ley. Una vez que esto no esté vigente, ya no habrá oportunidad. Por tanto, hay que aprovechar todo este tiempo para las personas que, en este caso, como es este webinar de buscar documentos, puedan encontrar las partidas de nacimiento de su abuelo español o de su padre, y se puedan presentar, bisabuelo también en este caso. Así, si el Congreso, esto también es importante, son 2 años, pero si el Congreso decide aprobar 1 año, tiene una prórroga, pero si no, pues se queda hasta octubre del 2024. Pero sí hay posibilidades si el Congreso desea prorrogar 1 año más. Vamos a hablar ahora sobre los supuestos de la ley, para que se entienda. El supuesto 1, que es el supuesto que más dudas las personas tienen, porque siempre piensan que se debe demostrar exilio para poderse presentar, y no es así. Ya hubo un cambio el 15 de febrero de este año, donde hubo unas correcciones en la instrucción de la ley, donde dice que ya se pueden presentar los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles. Es decir, que si se demuestra que su abuelo o abuelo, padre o madre, es español, puede presentarse. Si es originariamente originariamente hubieran sido españoles. Eso también significa que si su abuelo, a pesar de haber nacido fuera de España, pero es hijo de españoles y tiene su recuperación de nacionalidad o fue inscrito como español en su momento de nacimiento, también pueden presentarse como nieto. Eso significa originariamente español o español de origen, que en este caso es el abuelo o el bisabuelo generalmente, que son los que se presentan. En el otro caso, aquí este supuesto está dividido en 2, este que le acabo de explicar y el de que hay que demostrar exilio, que es el que todo el mundo piensa que no me puedo presentar porque tengo que presentar exilio. No es así. Es los nacidos fuera de España, de padre o madre, abuela o abuelo, que originariamente hubieran sido españoles y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia, de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. ¿Por qué hago un énfasis en perdido o renunciado? Ese abuelo tiene que haber
o padre, perdón, tiene que haber perdido o renunciado a la nacionalidad por causa del exilio, y ahí es donde se demuestra el exilio como tal. Esa es la diferencia que hay entre el supuesto 1A y el supuesto 1B. Pero, generalmente, si tienes el acta de nacimiento o la fe de bautismo de tu familiar español, puedes presentarte por el supuesto 1A de los nacidos fuera de España, de padre o madre, abuela o abuelo, que originariamente hubieran sido españoles. Pasamos para el segundo supuesto, que es el supuesto que hicieron de los hijos e hijas, los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Este es un supuesto fácil donde por ser española perdió su nacionalidad al casarse con un extranjero y sus hijos pueden presentarse por ella. Y el supuesto número 3, que son los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de adopción de acuerdo a lo dispuesto en la disposición adicional séptima, de la Ley 52/2007 del 26 de diciembre, que fue la famosa Ley de Nietos, la primera que fue en ese año, o la presente ley. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que salgan nacionales por esta ley, sus hijos mayores de edad pueden optar por la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática. En la instrucción de la ley, ¿qué disposiciones adicionales pusieron aparte para que también muchas personas tengan oportunidad de presentarse? Los que hayan optado por la nacionalidad española por el artículo 20.1a y 20.1b del Código Civil Español pueden hacerse un cambio de nacionalidad española por origen. Explico. ¿Qué significa esto? Los nacionales que son del artículo 20.1a son aquellos que fueron menores de edad en su momento y se nacionalizaron porque su padre obtuvo la nacionalidad española. Pero esa nacionalidad española es por opción, es decir, que no se traspasa. Por tanto, esta ley da la posibilidad de que de que eso cambie de la 20.1a a la disposición adicional octava por la Ley de Memoria Democrática y su nacionalidad pasa a ser de origen. Y si en su momento, que era menor de edad, ahora es mayor de edad y tiene hijos mayores, esos hijos mayores se pueden presentar por ese cambio y sus hijos menores también lo pueden hacer. La 20.1b es lo mismo. Como es una nacionalidad por opción, pues al cambiarla por la nacionalidad española por origen, sus hijos mayores se pueden presentar esto es por el supuesto 3. Porque al cambiar a la nacionalidad de origen, pues sus hijos mayores se pueden presentar y sus hijos menores también. Pues como ven, hay se abarca bastante para que todos tengan oportunidad de presentarse antes de octubre del 2024, que es, como les dije, la fecha de vigencia que va a tener la ley. ¿Qué posibles documentos se pueden presentar? Pues certificación de nacimiento del interesado, apostillado si es de un registro civil local extranjero, muy importante, tiene que ser apostillado porque es la legalización internacional. El certificado de nacimiento del progenitor, para que se demuestre, certificado de nacimiento de la abuela española para demostrar la línea filial, ya sea del solicitante, es decir, de la abuela español, por el registro, expedida por el registro civil o por un consulado. Que el consulado de sus países también son los registros civiles de cada uno. Y si hubiese nacido antes del año 1871, casi todos los registros civiles en España fueron a partir de ahí, de 1870, perdón, y se puede optar, la fe de bautismo puede ser como un acta de nacimiento, pero se deben demostrar otros documentos para validar como si fuese el acta de nacimiento. Pero se puede con la fe de bautismo presentar perfectamente bien. Aquí vamos a caer
en el tema de la búsqueda de documentos. Estos son los tres, los más importantes, los tres documentos más importantes a presentar, los posibles. Actas de nacimientos, fe de bautismo y una inscripción post-mortem. Son los que aceptan para que te puedas presentar con tu familiar español. ¿Qué datos son importantes para nosotros, nuestro equipo de expertos, poder buscar el acta de nacimiento? Y si puede suceder, pues bueno, nombres y apellidos, muy importante, fecha de nacimiento o año aproximado, lugar exacto de nacimiento o provincia, nombre completo del padre y la madre, y si ya tiene un acta de nacimiento, un poco ya, vamos a decir, antigua, pues como nosotros recomendamos actualizarla, pues el tomo y el folio. Pues teniendo todos esos datos, se puede hacer una búsqueda muy detallada para encontrar estas actas de nacimiento o fe de bautismo, que en este caso hay que adicionarle la parroquia, porque cuando se hace la investigación, nosotros tenemos que buscar ya dirigida a la parroquia. En el caso de inscripción post-mortem, ya es un poquito más complicado porque se debe demostrar la línea filial de que se vaya a inscribir. Es decir, que su abuelo es español. Vamos a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo para que entiendan una inscripción post-mortem. Su bisabuelo es español, el español de origen que nació aquí en España. Su abuelo es el hijo. Por tanto, su abuelo está fallecido en estos momentos y nunca lo inscribieron como español. Y nunca recuperó la nacionalidad como hijo de español. También, lamentablemente, el padre o la madre está fallecida y usted es bisnieto, entonces no puede aplicar como bisnieto directo, pues tiene que aplicar por abuelo y a ese abuelo hay que hacerle una inscripción post-mortem para entonces inscribirlo como español y una vez que esté inscrito como español, entonces usted puede aplicar como un nieto de un originariamente español. Ese es como se hace la inscripción post-mortem. Son las posibilidades que ustedes tienen para presentarse: acta de nacimiento, fe de bautismo e inscripción post-mortem. Si no tienen el nombre, si no tienen los datos, porque muchas personas nos escriben para encontrar las actas de nacimiento o fe de bautismo y no tienen todos los datos. Como es lógico, son documentos muy antiguos o saben que su familiar fue español, pero no tienen nada. Nos ha pasado mucho, pero se da para la búsqueda ciertos tips para nosotros poder empezar a hacer la investigación y poder encontrarlas. ¿Dónde? En los registros civiles españoles, generalmente ellos tienen alguna documentación que los puede ayudar. A veces los consulados se ponen un poco reacios con este tema, pero otros ayudan y los pueden encontrar ahí. En el caso de la fe de bautismo, a lo mejor no tienen la fe de bautismo de su bisabuelo o de su abuelo, pero tienen de su padre, y ahí salen datos, certificados de nacimiento de los familiares, de nietos, de hijos, hasta de hermanos, de lo que sea, porque cada detalle cuenta. Si nosotros hemos encontrado actas de bautismo o actas de nacimiento sin necesidad de tener los datos del solicitante, es decir, del inscrito. A veces hemos pedido, por favor, ¿me puedes dar el nombre del hermano o el nombre con el padre y la madre? Y hemos encontrado las fe de bautismo o actas de nacimiento porque ha aparecido, por ejemplo, el matrimonio de los padres, y por ahí nosotros hemos enlazado y hemos encontrado las partidas de nacimiento del abuelo o el bisabuelo en dependencia del que nos envíe. También todos los datos que tengan son importantes, ya sean de hermanos, abuelos, padres, madres, hijos.
Todas las certificaciones de defunciones traen datos, certificados de matrimonio también traen datos, y ahí se muestra la línea filial. Entonces, nos ayuda todo. Hay también otros posibles documentos que tienen muchos datos, cédulas de identidad, certificados de nacionalidad, o consulares, pasaportes españoles, o cuando se nacionalizaron hicieron pasaportes, no sé, de México, de Colombia, Uruguay, facturas de pago. Todas estas cosas antiguas, si la tienen, pues nosotros utilizamos toda esta documentación, todos estos datos para poder iniciar la búsqueda. ¿Qué puede suceder? Que aquí voy a entrar en una corrección que hizo cuando hicieron el 15 de febrero, en la instrucción de la ley. ¿Qué puede suceder? En la época de Franco y en la época de la Guerra Civil se quemaron muchísimas iglesias, muchísimas iglesias y muchísimos registros civiles. Por tanto, hemos tenido que encontrar actas de nacimiento, y muchos nos dicen, ya a partir de esa época, lamentablemente, todo fue quemado. Entonces, por supuesto, el cliente piensa que no tiene una solución porque sin ese documento no se puede presentar. Pero el 15 de febrero, en las correcciones de la instrucción, ellos sacaron el anexo 6, que el anexo 6 es cuando se solicita el auxilio registral directamente al encargado del registro civil. En este caso, es un anexo que se presenta al registro civil y se dice, y el registro civil es el que tiene que firmar de que no se encuentra el acta de nacimiento. ¿Qué les puedo decir? Que se puede aceptar, está escrito en la ley, es un anexo de la ley, pero es la posibilidad. No puedo tampoco decirles que es lo más fácil para hacer. Lo mejor es encontrar el acta. Lo que puede suceder es lo que les comenté. Hay documentos que se queman y que se quemaron lamentablemente y no aparecen. La mayoría sí aparece. Nosotros hemos tenido mucho éxito en encontrar muchas fe de bautismo, muchas actas de nacimiento. Ya toman algunas su tiempo, otras no, pero muchos de nuestros clientes están muy satisfechos con el trabajo que se ha hecho con respecto a las investigaciones para encontrar este tipo de documentos. ¿Qué preguntas más frecuentes nos hacen? Bueno, ¿los bisnietos pueden aplicar? Sí, es posible. Los bisnietos es necesario aplicar, pero es necesario analizar cada caso. No es que soy bisnieto, voy a aplicar. No. Deben agendar una consulta con nosotros para que le asignen una asesora, y esa asesora le va a estudiar su caso y le va a decir las viabilidades para presentarse como bisnietos. Es necesario contar con el exilio del padre o abuelo originariamente español, como les dije, únicamente cuando se haya perdido o renunciado a la nacionalidad por causas del exilio. Mientras tanto, si tienen su acta de nacimiento, o si tienen su fe de bautismo, ustedes se pueden presentar perfectamente bien. Debo tener las actas de nacimiento actualizadas. Nosotros recomendamos contar con todas las partidas actualizadas. Esto es un trámite importante para ustedes y por tanto deben ir con todo actualizado. ¿Qué pasaría si no encuentro el acta de nacimiento o fe de bautismo? Fue lo que les expliqué. Se debe realizar un auxilio registral, pero agotando todas las posibilidades, eso sí, lo recalco mucho, agotando todas las posibilidades de buscar esa acta y esa fe de bautismo. Primero hay que agotar todas esas posibilidades y luego, bueno, si no hay eso, pues acudimos al auxilio registral. ¿Cuánto tiempo demoran de emitir los documentos? Todo depende primero de la información que aporta el cliente y también de la respuesta de la entidad correspondiente. Ahora mismo hay una ola, por supuesto, por la Ley de Memoria Democrática, hay una ola de solicitudes y hay algunos registros civiles que están completamente colapsados, por tanto, responden, pero algunos demoran más, otros demoran menos. Es en dependencia del registro civil que toque, pero llega todo. Y si nosotros nos mantenemos constantemente actualizándonos, llamando por dónde van, cuánto falta, pero siempre nos ha llegado y siempre hemos cumplido con el cliente. Hasta aquí
es la exposición. Aquí voy a dejar el contacto, está nuestra página web, está nuestro correo, nuestro número de WhatsApp, nuestras redes sociales. Nosotros ofertamos un servicio muy especializado y ahora en este tema de ley de memoria democrática también estamos completamente capacitados para asesorarlos a ustedes y que logren obtener su nacionalidad. Pueden contactar con nosotros sin ningún problema. Ahora voy a ver las preguntas que han hecho aquí en la cajita de preguntas y respuestas. Juan Raúl Ruiz Compeán. Cuando un abuelo, al llegar a México y no sufrir persecución de inmigrantes en pleno proceso revolucionario, hizo de una partida registral como mexicano y para ello cambió el segundo apellido. Y mi padre fue registrado con ese padre, mexicano con ese nuevo apellido. Eso sucede mucho. Ellos se cambiaron, tengo la partida registral de nacimiento en español. Eso sucede mucho. Ellos se quitan nombres, se han cambiado apellidos, todo. Para eso, lamentablemente hay que hacer una rectificación de errores en el acta de nacimiento del abuelo, como tiene el acta de nacimiento español, del abuelo, y eso es un trámite que nosotros hacemos. Puede contactar con nosotros, tenemos que hacer esa rectificación para hacer una nota al margen y decir que es la misma persona. Y con eso usted se puede presentar a la ley de memoria democrática. Puede contactar con nosotros en el Departamento de Extranjería, ahí hay una consulta y le explican cómo se hace el trámite de rectificación de errores en la partida de nacimiento. Costo de la búsqueda y de la reunión inicial con ustedes. Eso nosotros lo tenemos en los servicios en nuestra página web. Ahí está todo. Pueden entrar a nuestra página web www.eurosparatodos.com. En la parte de servicios, ahí están en el apartado de Ley de Memoria Democrática, ahí están todos los costos de búsqueda de documentos, de copia de emisión de documentos, está también de la asesoría. Ahí está todo, pueden entrar sin ningún problema. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Cuáles son sus métodos de pago? ¿Aceptan Zelle? De momento no aceptamos Zelle, tenemos PayPal, tenemos nuestra página web para que paguen con tarjeta de crédito o de débito y en nuestra cuenta bancaria también. PayPal, PayPal también se puede mencionar. Alicia Mimbacas, buenos días. Mis abuelos emigraron de adolescentes por motivos económicos, no de persecución política. ¿Aplica la ley en estos casos? Sí, se aplica la ley en estos casos porque ellos son originariamente españoles. Alicia, puedes contactar con nosotros una consulta y te podemos decir la viabilidad del caso tuyo y cómo proceder para aplicar a la ley de memoria democrática. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Mi padre recuperó su nacionalidad española en el 2007 por ley 36/2002. Ajá. Al momento de su nacimiento fue presentado en Venezuela por mi abuelo como hijo de español. Puede ser considerado mi padre como español de origen. Él hizo recuperación, él hizo una recuperación, es un originariamente español. Pero si me recomiendas, si me pides una recomendación, yo podías presentar por tu abuelo, porque tu abuelo es español. Entonces creo que sería muchísimo mejor. Puedes contactarnos, Ronald, y nosotros te podemos decir, la asesora que se te asigne, se te puede decir la viabilidad de tu caso, como le expliqué también a Alicia, y nada, puedes contactar ahí y agendar una consulta. Bueno, espero que el webinar les haya servido con toda la información que les brindé. Cualquier otra duda, ustedes pueden contactar con nosotros, como les comenté, en nuestra página web, en nuestro correo, en nuestro número de WhatsApp, y con mucho gusto nosotros los vamos a atender. Muchísimas gracias por todo, por su participación. Saludos.